Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hoy vamos a retornar a una tradición que hicimos unas cuantas veces, pero antes de eso yo les voy a dar una conversación. Y es que vamos a tener aquí al overseer conmigo. Queríamos tener las sillas para sentarnos y estar más cómodos, pero no hay problema. Bregamos con eso para las preguntas y respuestas. Bueno tenerles con nosotros en el día de hoy. No sé cuántas preguntas van a haber, pero hay algo que yo quiero contarles o quiero compartir con ustedes que es bien importante. De vez en cuando es bueno, como diría, darle una revisión a la historia, cómo hemos llegado aquí, cómo las cosas están ocurriendo. Y nosotros estamos viviendo un tiempo en los Estados Unidos y en el mundo en general, donde la fe cristiana está siendo atacada por todos lados. Y hay diferentes formas en que eso está ocurriendo. Y yo les quiero mencionar algo que quizá tenga la oportunidad de expandir más adelante. Pero no aquí en el púlpito, sino a través de videos que voy a comenzar a hacer. Y es el cómo el pensamiento de la gente ha cambiado a través de los años. En el mundo filosófico, político, judicial, hubo un tiempo donde la gente funcionaba en lo que se llamaba la época moderna, que teníamos una visión moderna. Cuando nosotros hablamos de algo moderno, estamos pensando que es algo nuevo. Pero la época moderna realmente es un periodo de tiempo que comienza con el alumbramiento en los años 1700 y continúa hasta el año 1989. Es como históricamente esto se describe. Por ejemplo, en la época moderna, todos los pensamientos filosóficos, políticos, financieros y judiciales estaban basados en conceptos que tienen que ver con la realidad, una realidad objetiva, con evidencia física y con la verdad, que la verdad es algo objetivo, que se puede descubrir y nosotros podemos saber cuál es la verdad. Y casi todo el mundo creía en ese tipo de proceso. Todo el mundo creía que la verdad era algo que se puede descubrir porque el mundo moderno estaba basado en una ética cristiana. Entonces la ética cristiana habla de la creación de Dios, habla de principios que estabilizan la sociedad, donde proveen cierta seguridad a todo el mundo, a todas las personas, porque todos tenemos un concepto de la verdad y de la realidad que se puede compartir. Así que el mundo moderno, como se llama, hablaba de ese tipo de percepción. Y en ese mundo moderno, todas las personas aceptaban que todos éramos pecadores. Y todos aceptábamos que todos hacíamos cosas malas. Y todos aceptábamos que todos necesitábamos hacer cosas mejores con nuestras vidas. Durante ese tiempo había una realidad de eso. También durante esos años hubieron movimientos que estaban en contra de esa realidad y de esas verdades. Por ejemplo, el marxismo comienza en el año 1848 con Karl Marx, que está tratando de deconstruir la realidad o la verdad cristiana. En el 1956, que es por casualidad el año en el que yo nací, surge a través de un señor llamado Gustavo Gutiérrez en el Perú, lo que se llamaba la teología de la liberación en Latinoamérica. Y la teología de la liberación estaba tratando de mezclar el comunismo ateo con la religión cristiana, más específicamente la religión católica, de la Iglesia Católica, aunque después muchas iglesias protestantes también participaron del mismo proceso, porque estaba tratando de mezclar la religión con la política atea marxista. En Estados Unidos ese movimiento fue transformado, en vez de ser la teología de la liberación latina, vino a ser la teología de la liberación negra. Y un ejemplo de una persona que escribe en este aspecto se llama James Cone, que escribe en 1963. Más tarde, esa misma teología de liberación latina o el comunismo de Karl Marx, que se convierte en teología de liberación latina, liberación negra, añade la teología de la liberación de la mujer, que es codificada en los Estados Unidos en el año 1973 con el derecho
de el aborto, que continuó y todavía continúa hasta el día de hoy. Estos son rasgos generales. Usted puede ver y encontrar estos lugares o estas ideas que más tarde quizás pues tengamos que expandir en ellas. Bueno, ¿qué sucede? Durante ese periodo de tiempo había un país enorme que se llamaba la Unión Soviética. Durante ese tiempo, hoy quedan los vestigios de Rusia y demás, pero la Unión Soviética, y en el año 1989 el control de la Unión Soviética sobre Alemania Oriental se elimina con la caída del muro de Alemania Oriental en 1989. En ese mismo año el presidente de los Estados Unidos declara que hay un orden mundial nuevo. Prácticamente, proféticamente, habla y hay un orden mundial nuevo, y casi todos los filósofos historiadores dicen que la era moderna terminó en el 1989 y en el 1989 comienza lo que se llama la era postmoderna. La era postmoderna. ¿Qué significa la era postmoderna? Yo espero que me estén siguiendo. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando en chino. Ok, estoy hablando en español. Fantástico. La era postmoderna comienza en 1989. La diferencia entre lo que llamaba la era moderna y la era postmoderna es que en la era moderna, por ejemplo, la verdad se podía conseguir y era absoluta. En la era postmoderna, la verdad es relativa y cada persona puede determinar su propia verdad. En la era moderna, la realidad era sólida. Yo podía decir, nosotros todos, este grupo que está acá, estamos físicamente sentados en sillas en el edificio que se encuentra en el 4817 de la Millen Road. Eso es una realidad absoluta. Pero en el mundo postmoderno, ni esa realidad puede ser absoluta, porque los postmodernistas dicen que quizás algunos de nosotros estemos psicológicamente o emocionalmente en otro lugar. Quiere decir que la realidad se diluye de tal manera que ahora no tenemos nada en particular que podamos agarrarnos y que podamos estar de acuerdo. Lo más importante que el postmodernismo hace es que niega la verdad absoluta. Cuando se niega la verdad absoluta, se niega la existencia de Dios, se niega la creación de Dios, se niega todo aquello que tiene que ver con la fe cristiana. Porque la verdad entonces no existe y es de interpretación privada. Extrañamente, uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para allá más o menos en esa fecha 89-90, declara en una de sus decisiones judiciales que cada persona tenía la capacidad de crear su propio universo. Cada persona tiene la capacidad de crear su propio universo. Imagínense ustedes, nosotros todos vivimos encerrados en este mundo sin tener espacio, opciones de salir de aquí. Estamos encerrados aquí, estamos atascados aquí, no hay forma de salir. Y que alguien diga que cada cual puede crear su propio universo. Está negando el universo de Dios, la creación de Dios, y está estableciendo al ser humano como su propio Dios. Esa se convierte en la religión del posmodernista. La religión del posmodernista es la negación de la verdad, la negación de la realidad, el rechazo de Dios y el establecimiento del ser humano como el centro de la creación y como el poder de la creación, que fue la mentira que le dijo la serpiente a Eva en el huerto. Le dice, tú puedes llegar a ser como Dios si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomaron casi 200 años o 300 años pasar de la era moderna a la posmoderna. Pero una vez se destruye el conocimiento de la verdad en el 1989, en 20 años pasamos de moderno a poscristiano. Ahora ni siquiera estamos en una época donde la ética cristiana predomina el pensamiento occidental. ¿Por qué yo digo en el 2009? Porque en el 2009, de la misma forma que el presidente de los Estados Unidos declara en el 89 el comienzo de la era posmodernista, el presidente de los Estados Unidos, en una forma profética, declara en el 2009 el comienzo de una era poscristiana. ¿Qué sucede cuando entramos en una era postcristiana? O sea, más allá de la ética cristiana. Lo que sucede es que entonces pasamos de una ética cristiana a una ética pagana.
Si es como esto se mueve. Moderno, posmoderno, postcristiano, pagano. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en el 2009 el presidente de Estados Unidos declara específicamente que los Estados Unidos no son una nación cristiana. Cosa que nunca se había declarado, se declara en esa ocasión. Y eso comienza lo que podríamos llamar una ética postcristiana o una ética pagana. Eso pasó en 20 años. Nos movemos ahora 10 años después y ahora en el año en el que nosotros estamos viviendo el tiempo que el apóstol Pablo declara en 2 de Timoteo capítulo 3. Yo se los voy a leer para que ustedes lo escuchen. Esto es lo que el apóstol Pablo advierte a la iglesia en 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inafectuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nosotros estamos viéndonos en este momento hoy. Yo no sé cómo este tiempo se va a llamar en el futuro, pero para beneficio de nosotros yo lo voy a llamar con unas palabras trágicas. Las palabras trágicas es que nosotros pasamos del modernismo al posmodernismo, a la postcristiandad, al paganismo, y ahora estamos en lo que yo voy a declarar la época de doctrinas de demonios. Esa es la época en donde estamos. Pasamos del paganismo a una época de doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios proclaman aceptación. La doctrina cristiana proclama arrepentimiento. La doctrina de demonios juzga todas las cosas basándose en cualidades externas, como la raza, el sexo o la etnicidad. La doctrina cristiana evalúa a la gente de acuerdo a sus obras que proceden del corazón. Las doctrinas de demonios rechazan la creación de Dios. La doctrina cristiana acepta la realidad de Dios y la verdad absoluta de la existencia de Dios. Y yo quería dejarles a ustedes para que piensen. Así que, si tienen una pregunta de esto, me la pueden hacer hoy, pero Víctor tiene ya unas preguntas allá. Y entonces vamos a entrar en las preguntas que ellos nos hicieron. Yo espero que haya sido suficientemente dramático para dejarles saber esto hoy. Amén. Así es que si todavía tienen preguntas, me las pueden pasar y yo las prepararé para nuestro obispo. Vamos a empezar con algo sencillo. Ajá. Pastor, por favor, ¿podría explicar en el libro de Ezequiel 37, que habla sobre el valle de huesos, qué significa en el tema de la fe? Ezequiel 37. Vamos a buscar Ezequiel 37. Y entonces hablamos, pues yo tengo más o menos una idea del pasaje en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, donde Ezequiel le profetiza los huesos secos allá en el valle. La pregunta es entonces, ¿qué significa el valle de los huesos secos? Sí. Y cómo se relaciona con la fe. Ok. El Señor le dice al profeta Ezequiel que haga una profecía a esos huesos que están secos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de huesos secos, estamos hablando de muerte. Se está hablando de algo de muerte, o está hablando de algo que no tiene vida. No tiene la carne, no tiene forma de movimiento. Son huesos que están inertes. El Señor ni Ezequiel están hablando
de esqueletos de personas en particular. Él está hablando de que la gente o el pueblo que se supone que proclame el nombre de Dios no está proclamando el nombre de Dios porque están muertos. Han perdido la capacidad de proclamar el nombre de Dios. Entonces, cuando el profeta le profetiza a los huesos secos para que crezcan carne, para que crezcan y vuelvan a la vida, la idea es que ellos vuelvan otra vez a ser los que proclaman el mensaje de Dios. Son los que proclaman el mensaje de Dios. En relación a la fe, para no expandirlo mucho, en relación a la fe sucede lo mismo. Nosotros cuando éramos no creyentes, dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos. Pues cuando somos creyentes ahora tenemos vida, pero la vida es una vida espiritual para proclamar, entender las cosas espirituales de Dios. Cuando una persona no es creyente, está muerto, no porque la persona está físicamente muerta o porque la persona no pueda hablar ni pueda compartir. Nosotros vemos muchas personas que no son creyentes que comparten y hablan con todo el mundo y nosotros somos amigos de ellos. El problema no es que ellos no están muertos o que no puedan entender o que no estén vivos o que no puedan entender. El problema es que ellos no tienen vida para comprender las cosas espirituales de Dios. Ese es el problema. Entonces, los huesos secos, nosotros podríamos decir que el Señor hace referencia un poco más tarde cuando dice que los líderes religiosos en Israel eran como sepulturas llenas de huesos secos. Porque aunque ellos estaban vivos, eran religiosos, llevaban todos los rituales de la religión judía, ellos no tenían ningún impacto espiritual en el pueblo, porque no proclamaban nada que tenía que ver con el propósito de Dios. Ahora, eso es una interpretación más o menos ahí en términos de lo que significaría el darle vida a los huesos secos. Pero la profecía de Ezequiel, como todas las profecías bíblicas, tienen doble cumplimiento. Está el cumplimiento espiritual, donde se le va a dar vida para que el nombre de Dios sea proclamado, y tiene el cumplimiento físico, donde algo realmente va a ocurrir. La profecía de Ezequiel va hacia los últimos días. Los últimos días es cuando la nación judía va a ser otra vez restablecida como el pueblo que representa a Dios en la tierra, en cierto momento. Eso puede ocurrir antes de lo que nosotros llamamos la gran tribulación, o durante la gran tribulación, o cuando el Señor quiera. Yo no tengo ninguna tribulación una forma u otra, pero que esa vida nueva va a ocurrir. La mayor parte de las personas dicen que ese revivir del pueblo judío ocurre en 1949, cuando se establece la nación judía después de una proclamación de las Naciones Unidas, en 48, de que se iba a establecer un pueblo judío. En el 49 se establece, y entonces, en cierto sentido, esos huesos secos del pueblo de Israel vuelven ahora a vivir, y ahora son representantes otra vez en el reloj de Dios de la vida del pueblo de Israel. Y nosotros estamos viendo eso ahora mismo. El pueblo de Israel está vivo otra vez después de más de casi 2000 años donde estuvieron sin existencia. Espero que eso explique un poco, porque este es un pasaje largo y la interpretación es un poquito más complicada. Ok. Tenemos unos, en inglés se llaman doozies. Okay. Son unas preguntas intensas, así que tomando cuenta con el tiempo para que te des espacio. Ok. Si se está hablando de la venida de Cristo, ¿por qué no estamos escuchando aquí sobre ese gran acontecimiento, el libro del Apocalipsis? La pregunta, cuando dice aquí, me imagino aquí en la iglesia de nosotros. Bueno, yo lo leí así. Ok, como estamos en la iglesia de nosotros. ¿Por qué ese acontecimiento viene y nosotros no estamos hablando del libro del Apocalipsis? Una de las cosas que... Vamos a hablar algo con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da a nosotros la fórmula de interpretación del mismo libro. Al principio del libro dice, el Señor le habla a Juan y le dice, escribe las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas. Y en esas tres frases está la interpretación del libro de Apocalipsis. Las cosas que fueron, él las habla en el capítulo 1. Las cosas que fueron. Las cosas que son, él las habla en el capítulo 2 y 3, cuando está hablando acerca de las 7 iglesias en el Asia Menor. Esas 7 iglesias en el Asia Menor no solamente son iglesias que existieron físicamente en aquel tiempo,
sino que representan diferentes formas de vida o de expresión de la iglesia. Y puede ser inclusive representar diferentes etapas de la historia de la iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos decir hoy o yo diría hoy que la iglesia de la Odisea posiblemente representa la iglesia cristiana hoy en el mundo. La iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba mezclada con el mundo, su identidad estaba relacionada con el mundo, y entonces la iglesia ni podía ni sanar ni refrescar. No era ni fría ni caliente, ni sana ni refresca. Entonces la iglesia de hoy, estamos nosotros caminando en un proceso donde la iglesia de hoy ni sana ni refresca, porque el mundo no respeta a la iglesia, no aprecia a la iglesia, la gente abandona la iglesia, los mismos cristianos creen que la iglesia es algo que uno participa cuando tiene la oportunidad, etc. Así que están las cosas que fueron, capítulo 1, las cosas que son, las 7 iglesias y la historia de la iglesia narrada en esas 7 iglesias. Capítulo 4 en adelante es las cosas que han de venir. Cuando el profeta Juan habla, estamos hablando del apóstol, cuando el profeta habla en el capítulo 4, oye la voz que le dice, sube acá. En ese momento, muchos de nosotros entendemos que el Señor está hablando del rapto de la iglesia. Juan es removido de la tierra y todo lo que ocurre del capítulo 4 hasta el final ocurre después que la iglesia no está acá. Así que nosotros podemos hablar específicamente de los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis, pero desde mi perspectiva, por el gran simbolismo que tienen los capítulos del 4 hasta el final, es bien difícil presentar eso como un aspecto de la iglesia viviente hoy. Eso no es parte de la iglesia viviente hoy, eso es parte de lo que vendrá, del futuro que todavía no ha llegado. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero hablamos de la venida del Señor, prepararnos para vivir de acuerdo a que el Señor va a venir. Puede venir hoy, puede venir mañana, pero el propósito de nosotros, y el Señor dijo, es que nosotros queremos estar trabajando en la obra del Señor para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su obra. Ese es el énfasis. Tenemos que vivir, ya sea que venga mañana o que venga en 100 años, tenemos que vivir para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su obra. Así que el énfasis no es vamos a hablar de que se va a acabar el mundo mañana. O sea, el énfasis es vamos a vivir una vida que cuando el Señor venga sea una vida agradable a Él. Amén. Sabemos que Él va a venir. La promesa está, es fija, fiel, viene. Pero ese no es el énfasis de nuestra vida. El énfasis de nuestra vida es vivir una vida que sea agradable a Dios. Independientemente de cuánto Él tarde. Amén. No sé si se lo ayuda con el libro de Apocalipsis un poquito. Amén. Una pregunta más corta, pero que requiere un poco de tiempo. Ay, bendito. ¿Cómo se puede o se puede perder la fe? ¿Cómo se puede perder la fe? Sí, O se si puede es posible, perder la fe? ¿cómo se pierde? Y si se pierde, ¿qué pasa? Ok. Bien interesante. Bien interesante. Vamos a hacer una distinción. Vamos a hacer una distinción porque a veces cuando una persona habla de si se puede perder la fe, está hablando de si se puede perder la salvación. Y nosotros tenemos que hacer estas distinciones porque la Biblia utiliza un lenguaje en términos de quiénes nosotros somos y cómo nosotros experimentamos la salvación, y a veces nosotros le pasamos por encima y nos olvidamos de lo que eso significa. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. Yo tengo 4 hijos. Por la gracia de Dios, todos son fieles y todos están en el Evangelio. Pero tengo 4 hijos. Si alguno de ellos hubiese en alguna ocasión se hubiese apartado de la familia y hubiese inclusive cambiado su apellido y cambiado su nombre y se mudó para China y declaró que no quería ser ciudadano americano, pero que ahora va a ser ciudadano chino y quiere despedirse de todos los puertorriqueños, él se puede ir para China. Para los efectos, perdió la fe en nuestra familia Scott. Pero, aunque se vaya para China, o se vaya para Luna, o para el imperio de los marcianos, no tiene que ver, donde quiera que vaya, todavía sigue siendo hijo de nosotros. O sea, no importa dónde se meta, no importa lo que haga, lo que diga, ni cómo lo haga, ni cómo lo diga, sigue siendo hijo de nosotros.
Porque esa realidad no puede cambiar. Esa realidad ocurrió. Él nació en la casa de nosotros. Se crió en casa de nosotros. Y tiene el ADN de nosotros. O sea, no se puede cambiar. Eso es una realidad fundamental. Quiere decir que en términos de su posibilidad de perder la confianza y la conexión con nosotros, eso existe, porque muchas familias son rotas de muchas formas. Pero en términos de perder su capacidad de ser hijo o hija, eso es imposible. Nicodemo entendió eso al principio. Cuando el Señor se encuentra con el Señor, el Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que un hombre viejo, oigan, pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? No puede, porque ya él nació. Ya tú no puedes regresar allá. El hijo de nosotros nació, ya no puede regresar allá. No puede regresar porque ya nació. Si entendemos ese concepto, y acuérdense que por cada principio físico hay uno espiritual que le corresponde. Si entendemos el concepto del nacimiento físico como algo absoluto e irreversible, debemos entender que el principio espiritual es idéntico, es absoluto e irreversible. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, es lavado por la sangre de Cristo, es nacido de nuevo en la familia de Dios, recibe el ADN espiritual por el Espíritu Santo que lo sella para toda la eternidad. Eso es un evento tan irreversible como el haber nacido físicamente en el mundo. Si usted me pudiera probar a mí que una persona que usted conoció pudo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo, pues entonces yo le puedo aceptar que quizás una persona que nació por el poder del Espíritu Santo pueda dejar de nacer o dejar de ser. Eso no es posible. Así que ese es un aspecto de eso. El segundo aspecto, entonces, ya que agarramos esa parte, una vez una persona es hijo o hija, no puede dejar de serlo, porque ya lo fue, ya nació, ya está vivo. No puede dejar de ser hijo o hija, aunque se vaya para Marte, no importa. Eso es un aspecto. El otro aspecto entonces es el aspecto de la fe. El aspecto de la fe es muy diferente, porque el aspecto de la fe está hablando de un hijo o de una hija que por razones que quizás sean difíciles de explicar, dependiendo de las circunstancias, se ha convertido o se ha tornado en rebelión en contra de sus padres. Hijos se rebelan en contra de los padres todo el tiempo. Y cristianos se rebelan en contra de Dios todo el tiempo. Nosotros lo que quisiéramos esto es lo que nos gustaría a nosotros que Dios hiciera, es que los agarrara, como decimos allá en Puerto Rico, por el gaznate, los reventara contra el suelo y los mandara directamente al infierno. Eso es lo que nosotros quisiéramos que Dios hiciera. Pero Dios y nosotros no somos iguales, no somos los mismos. El que es hijo, nació, ya es hijo. ¿Qué es rebelde? Bueno, va a tener que sufrir las consecuencias de ser un hijo rebelde. Y los hijos rebeldes van a experimentar unas vicisitudes que el resto del mundo no experimenta. El ejemplo clásico, que es clásico, es el hijo pródigo. ¿Te han oído el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue, se llevó el dinero, se llevó la herencia, abandonó al padre y se fue a fiestar y a hacer todas las cosas en la calle. Pero durante todo el tiempo que el hijo pródigo estuvo en la calle gastando todo su dinero, en ningún momento dejó de ser hijo. Nosotros quisiéramos que no fuera hijo, pero en ningún momento dejó de ser hijo. Porque cuando decide retornar, ahora un pordiosero, vagabundo, desahuciado de su hogar y sin dinero, cuando decide regresar, como decimos allá en Puerto Rico, pelado, el papá lo recibe. Le pone una túnica, mata el becerro gordo, le pone la sortija. ¿Por qué? Porque es hijo. Es hijo, retorna como hijo. Entonces nosotros tenemos que entender eso para poder entender que hay cristianos que van a fracasar en su fe. Cerrando la pregunta, ¿qué hacemos entonces cuando un cristiano se rebela? Nosotros lo que queremos hacer es, primero, que se reconcilie, o sea, que retorne a la casa. Y segundo, restaurarlo, ponerle la túnica de heredero. Eso es lo que queremos hacer. No importa para dónde se fue. Si es un impío que nunca ha conocido el Evangelio, nosotros queremos que se arrepienta, o sea, que retorne
y se reconcilió con Dios. Si es un cristiano que se fue y que por allá hizo un sinnúmero de maldades, nosotros queremos que retorne, se reconcilie con Dios y sea restaurado. O sea, que el proceso es el mismo. Algunos dirán, pero no se pierde, no pierde la salvación. Hermanos, si usted todavía está preguntando si pierde la salvación, usted no entiende lo que significa ser un hijo. Vaya y léalo, lo que es un hijo. Nació, ya nació. Eso no se puede tirar para atrás, ¿ok? Ahora, quizá nosotros querramos que, como le dije ahorita, que el Señor los mande para el infierno. Bueno, algunos se merecen que los manden para el infierno. Pero eso es lo que nosotros creemos. Esa no es la forma en que Dios nos ve a nosotros después de haber sido limpiados por la sangre del Cordero. Amén. Espero que eso ayude. Yo siempre le hice una pregunta a los jóvenes. Si tú puedes entrar de nuevo al vientre y salir de otro vientre por tu propio poder. Ajá. Eso es lo que tú le estás diciendo a Dios que tú puedes hacer. Exacto. Vas a regresar y escoger otro y salir por ese. Algo bien interesante que me hace pensar eso bien interesante. Algunas personas dicen, a mí me hubiera gustado nacer en tal fecha. O quizás me hubiera gustado nacer en otra familia. Déjeme decirle algo bien importante, bien importante, bien importante. O sea, el ejemplo mío. Yo no pude haber nacido en ningún otro sitio, a ninguna otra hora, por ninguna razón, en ningún otro lugar. ¿Por qué? Yo soy el resultado de la unión de dos personas específicas. Dos personas específicas. Yo no pude haber nacido en otro sitio. Cuando nosotros empezamos a hablar de que nosotros pudimos haber nacido en otro sitio, en China o en qué sé yo dónde rayos, cuando empezamos a hablar de esa forma, estamos hablando como si nuestras almas o nuestros espíritus existieran independientemente de nuestros cuerpos y pudo haber sido depositado en la casa de fulano. No. Oigan esto, el diseño de Dios es que en la unión de su padre y de su madre, en el momento de concepción, no solamente su cuerpo físico comienza a desarrollarse, sino que el Espíritu de Dios, el soplo de vida de Dios fue implantado en usted y usted es una persona única en el universo. No hay opción de que si puedo nacer en otro sitio, que si puedo nacer en otro lado. La gente hace esas preguntas retóricamente, pero hermanos, nosotros somos productos de un tiempo específico, de una pareja específica, de un proceso específico, en un día específico. Y nada más. Bien. ¿Quieres decir eso? Porque Víctor me recordó. Hay dos preguntas, a ver si podemos terminar con tiempo. Sí, las terminamos. Esta es una de esas, ¿cómo se dice spicy en español? Esta es picosa. Esta es picosa. Calientita, picosa. ¿Cómo se le puede explicar a una persona que dice que en el principio del mundo se pobló a través del proceso del incesto? Incesto. Los hermanos se relacionaron uno con los otros. ¿Cómo se le explica a una persona cómo es que se... Esto es una pregunta que obviamente estamos hablando un poquito más sociológica y en términos de la relación. Vamos a ir atrás. Y yo le voy a compartir con usted una teoría mía, que yo la he compartido en otras ocasiones, pero que yo creo que es apropiado mencionarla en el día de hoy. Así es como nosotros vemos el proceso de creación. Vemos, Dios creó el cielo y la tierra, creó todos los árboles, bla, 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 creó los animales, creó a Adán y Eva. El sábado, el viernes, creó a Adán y Eva el viernes, en el sexto día. Y en el séptimo día, que es sábado, descansó y Adán y Eva descansaron. Y el domingo, Adán y Eva estaban haciendo pie de manzana. ¿Ok? Apple pies. Ya estaban comiendo manzanas y haciendo cuantas cosas, el domingo. Esa es la forma que lo vemos. Entonces, comieron de la manzana o del fruto del árbol del conocimiento del mal en el domingo, y ese domingo por la tarde el Señor lo saca del huerto del Edén, y a los 2 o 3 días Caín mató a Abel, y por allá se fue Caín y tenía esposa y medio mundo. Entonces nosotros entendemos como que todo eso pasó en periodo de 2 o 3 días.
Y nos damos cuenta que estamos hablando aquí que Caín y Abel tenían por lo menos 100 años de edad, de acuerdo a la tradición del Talmud hebreo, cuando ocurre el incidente entre Caín y Abel. Ellos eran pequeños. La otra idea que nosotros a veces no entendemos es que Caín mata a Abel y no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero de acuerdo a la tradición histórica del Talmud judío, ellos eran hermanos gemelos. Eran hermanos gemelos, en la misma edad. Entonces hay un sinnúmero de cosas que a veces no entendemos. Pero estamos ahora hablando de 100 años en el nacimiento de Caín y Abel. La teoría es que cuando el Señor le dice a Eva, después que ella cae, después que del pecado, que comen del fruto del árbol, el Señor le dice a Eva, se aumentarán los dolores de parto. De la única forma que los dolores de parto para Eva se pueden aumentar es porque ya ella los había tenido. Porque si no los había tenido, no se aumentan. Si no los había tenido, el Señor dice, de ahora en adelante te van a comenzar dolores de parto. Porque antes lo ibas a hacer sin dolor, pero te voy a hacer con dolor. Antes lo iba a hacer con, ¿cómo se llama eso? Un epidoro. Te va a dar una inyección en la espina dorsal para que no te duela, pero de ahora en adelante vas a tener dolores. No, se lo va a aumentar. Yo pienso que una generación total de personas nacieron en el huerto del Edén antes que Adán y Eva cometieran su pecado. Tiene que ser así, porque cuando Caín mata a Abel, se mueve a una ciudad que ya está establecida. Y él le dice a Dios, el que me encuentre me va a matar, pero ¿quién lo va a encontrar si son más que ellos dos? ¿Y dónde hay una ciudad con nombre ya establecida? Quiere decir que cuando nosotros vamos al huerto del Edén, todavía el ADN de los seres humanos no estaba corrupto, no estaba dañado, el pecado no había entrado, y hay una reproducción continua en el huerto del Edén, y yo pienso que todos los grupos étnicos comenzaron a surgir en el huerto del Edén en aquel tiempo. Porque no hay otra forma de explicar lo que ocurre cuando Caín y Abel nacen y los eventos que le siguen. Quiere decir que esos grupos comenzaron a surgir en el huerto del Edén. Cuando hablamos de incesto, estamos hablando de una condición que existe después de la caída. Después de la caída o de haber sido echado fuera del huerto. En el huerto había un proceso de inocencia, había un proceso de no pecado, y durante ese tiempo donde no hay contaminación biológica, física y espiritual, se reproducieron sin que hubiese distorsión físicamente en las personas que estaban naciendo. Después de la caída, entonces hay una distorsión en el ADN de nosotros y el mezclarlo se convierte en un pecado, y entonces Dios establece una forma nueva de relacionarse de la familia. Acuérdense que Dios establece la familia en el huerto, pero reafirma el proceso familiar una vez ellos salen del huerto del Edén. Yo no sé si eso los confundió más que lo que querían, pero lo que tenemos que entender es que nosotros a veces miramos la Biblia y no nos damos cuenta de que hay unos procesos aquí que llevan tiempo, que no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Yo hice esta ilustración en uno de los estudios bíblicos, donde estamos hablando, un miércoles, estamos hablando de José. Y en el capítulo 49, José se reconcilia con sus hermanos, la familia viene de Canaán a Egipto, están todo el mundo contento ahí, y en el capítulo 50 José muere. Y yo les dije a los hermanos, oigan, no se vayan muy rápido, porque del capítulo 49 al 60 pasaron 60 años, 70 años. Del 49, cuando termina el texto, y comienza el 50, pasaron 70 años. Porque José recibe a su familia, José tenía como 40 años en ese momento. Y José muere de 110. Si José tenía 40 cuando ellos vienen y muere de 110, pasaron 70 años entre medio de esos dos versículos. Y a veces nosotros no consideramos este proceso en el estudio de la Biblia. Y lo mismo ocurre con la cuestión del huerto del Edén. Cosas sucedieron en el huerto del Edén y Dios permitió la reproducción en el huerto del Edén porque Él estaba estableciendo una generación nueva. Cuando ellos caen, ya esas generaciones estaban viviendo y existiendo, habían creado ciudades y tenían diferentes grupos étnicos. Por eso cuando en el capítulo 11 de Génesis, que Dios le confunde las lenguas, y yo estoy seguro que aquellos que eran puertorriqueños se fueron todos para Puerto Rico. Se encontraron los puertorriqueños. ¿Y sabe cómo los puertorriqueños se identificaban? Los puertorriqueños se identificaban porque nosotros, entre medio de las palabras, sustituimos la R por la L.
Entonces, todos los que estudian la R por la L, estos son puertorriqueños. Vamos todos para Puerto Rico. Eso, o sea, nosotros no consideramos ese proceso, pero es un proceso importante que tiene que ver con cómo Dios establece sus cosas. Bien, dejamos ahí. Y una cosa más. Ajá. Bueno, para ampliar un poco. Cuando el diluvio de Noé viene, es para erradicar todos aquellos que el ADN que tenían todavía era la ADN pura del huerto del Edén. Porque la pena era que no podían vivir más de 120 años. Pero todos aquellos que salieron del huerto todavía tenían esa ADN que se ve en las generaciones que vivían como Adán, 800 años, 900 años, 700 años, porque ese era el ADN original. Exacto. Eso es bien importante, porque yo siempre digo en broma y en serio, el hombre que más tiempo vivió se llama Melquisedec. Matusalén. Fue el hombre que más vivió, Matusalén. Matusalén, nosotros sabemos la edad de Matusalén, y vivió tantos años. Matusalén se ahogó en la cuestión esta de Noé. Matusalén murió y se ahogó, no quiso entrar al arca y se ahogó. Porque esa generación tenía que terminar. Ajá. Así que todo esto se conecta, pero no tenemos todo el tiempo. No tenemos tiempo. Ok, la última. Aquellos a favor de la agenda de género aquí en los Estados Unidos son como un 2% de la población, de acuerdo a las estadísticas. ¿Qué pasa con la iglesia que no levanta la voz cuando la mayoría de los que están en contra de esta agenda es más? ¿Por qué no se ven demostraciones de aquellos que profesamos la verdad? Fantástico. Ya en el día de hoy, yo les mencioné que estamos entrando en una o sea, que no son todas las iglesias las que no están haciendo esto. Si ustedes estuvieron aquí durante el tiempo de nuestro estudio de la familia y del diseño de Dios en la familia, específicamente hablamos que es imposible que alguien haya nacido en el cuerpo equivocado, porque esa persona se forma en el momento que el ADN se conecta y crea a la persona. Así que en el momento que se conectó, fue XX o XY y salió varón o mujer. Que ahí no hay nada más que buscar. Todo lo demás son enfermedades mentales. Enfermedades mentales producidas por heridas espirituales, producidas por qué sé yo cuántas cosas. Y en el día moderno de hoy, donde hasta el año pasado nadie era transgénero, ahora hay una escuela ahí en Vermont que el 40% de los muchachos son transgéneros. ¿Cómo es eso? Eso es lavado de cerebro, filosofía demoníaca, eso es destrucción de la niñez. Están ahora castrando a los niños, están ahora dañando a las niñas, están ahora mutilando los cuerpos. Estos niños van a morir en suicidio, van a morir en manicomios, van a morir destruidos completamente, y ellos están tratando de reducir la población. Porque si usted castra a los niños, reduce la población. Si usted aborta a los niños, reduce la población. Así que estamos hablando de una doctrina de demonios que está ocurriendo ahora. Así que nosotros estamos hablando de esto. En cuanto a marchar en el mundo. ¿Pararnos dónde? Marchar en el mundo. Acuérdense que nosotros ahora como iglesia estamos viviendo no en un mundo posmodernista, no en un mundo poscristiano, no, ni siquiera en un mundo pagano, que era donde Pablo vivía. Nosotros estamos ahora viviendo en un mundo donde se ha rechazado totalmente la verdad, donde la mentira reina, donde la persecución es real, y nosotros tenemos que buscar los medios de presentar el mensaje de la verdad y presentar el mensaje y mantenernos en esto. Miren, una de las cosas que va a ocurrir próximamente, todos los padres que tienen niños pequeños, ustedes van a tener que sacar sus hijos de las escuelas, porque se están proponiendo leyes ahora mismo que si un niño le dice a una maestra o a un maestro que es de un género diferente y un padre se opone, al padre lo pueden acusar de abuso de niños y meterlo a la cárcel. Así que nosotros los cristianos vamos a tener que hacer un análisis ya mismito de sacar a nuestros hijos de las escuelas. Y eso va a querer decir que nosotros tenemos que establecer nuestras propias escuelas
para poder enseñar la verdad y mantener a nuestros hijos purificados de estas doctrinas de demonios que están ocurriendo en el mundo hoy. Están ocurriendo en el mundo hoy. Por favor, no piensen que no les va a alcanzar a ustedes o que no nos va a alcanzar a nosotros. Nos va a alcanzar porque el mundo de tinieblas está encerrando a la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia? Nosotros tenemos que proclamar la verdad aquí y donde quiera que nos paramos. Y en cuanto a marchar y a salir en diferentes lugares, obviamente si hacemos eso, el riesgo es el mismo que ocurrió durante el primer siglo, donde los cristianos eran arrestados, encarcelados y tirados en el foso de los leones. Así que eso, no tenemos los fosos de los leones hoy, pero tenemos otras formas diferentes, donde el aparato gubernamental está utilizando su poder judicial para encarcelar a los cristianos. Eso está ocurriendo. Tenemos que nosotros entender que eso está ocurriendo. Por eso yo dije que al principio quise hacer la introducción porque estamos llegando a una etapa donde no podemos evitar o escondernos de estas doctrinas de demonios que están surgiendo hoy. No podemos evitar escondernos. Pero podemos nosotros acá fortalecernos, podemos nosotros acá apoyarnos, podemos nosotros acá tomar decisiones que protejan nuestra vida futura, porque al fin de cuentas, hermanos, al fin de cuentas, aún los peores pecadores del mundo, cuando necesiten sabiduría y luz, donde van a venir a buscarla es donde nosotros, porque en el mundo no la va a encontrar. Yo les digo en forma de llamado final para concluir estas palabras a los que estamos acá y a los que me están escuchando allá. Si usted no está asistiendo a la iglesia regularmente, y para regularmente yo me refiero aquí todos los domingos metido de cabeza en este lugar. Si usted no está en eso, establezca un patrón de conducta y comience a llegar aquí todos los domingos. Déjeme decirle por qué. Porque mientras más distancia usted ponga entre ustedes y nosotros, mientras más distancia ponga, más a riesgo están de caer en las redes de estas doctrinas demoníacas. No se crea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente inteligente. Yo le diría a todos los amigos y hermanos cristianos que viven aquí en Columbus, Georgia. Hay muchas iglesias en Columbus, Georgia, pero la mejor es Embajadores de Cristo. Véngase aquí de cabeza. No se quede en su casa. Conéctese para que se fortalezca. Ese es mi llamado. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie. No vamos a extendernos más. Preguntas muy buenas, fantásticas, excepcionales. Yo espero que hayamos hecho justicia a las preguntas que ustedes hicieron en el día de hoy. Y seguimos con este proyecto. Así que aquí en Embajadores nosotros decimos que queremos vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros.